buenas tardes, bienvenidos a la emisión 106 de Análisis Más Allá de la Noticia. Los saluda como todos los martes, miércoles y jueves su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para analizar, para profundizar sobre los temas políticos que más ocupan en este momento a la gran parte de la ciudadanía. Tengo el honor, como todos los jueves, de que me acompañe el licenciado, adelante, Edgar Guevara Sandoval, politólogo, experto aquí en nuestros asuntos y, según lo dijo ayer mismo, pro-angloísta, para que sean muy oportuno los temas que vamos a tratar. Edgar, muy buenas tardes. Maestro, ¿cómo estás? Bien, pues muchas gracias por sacrificar tu tiempo, sé que tienes una maestría, etcétera. Y bueno, pues nuestra audiencia, como se nos amplía tanto la situación de las entrevistas, ya viste ayer qué bueno se puso ahí la conversación, porque sí, claro, fue un debate. Entonces tenemos como una costumbre regular el recibir las llamadas, los WhatsApp, sí, etcétera, claro, de nuestra audiencia, y pues los extraña, ya nos regañaron, ¿por qué, hombre? Nosotros no contamos, nuestras dudas no las pueden ustedes resolver. Sí, entonces les pedimos una disculpa porque es en función del tiempo. De por sí, bueno, no nos va a dar la oportunidad porque faltan solamente 21 días de campaña y 24 días para que se realice la jornada electoral, una jornada electoral que será de suma importancia. Sí, maestro. Previo, yo te quisiera pedir, maestro, finalmente ya te había comentado que ya me inyecté el día de ayer, es que, ¿por qué no, así como los candidatos, maestro, ¿por qué no te quitas te prometo no contagiarte, maestro? Ya te pusieron la primera vez. Yo también traigo la primera, nos falta la segunda, mejor nos alejamos y le damos el ejemplo a la gente, ¿no? Porque yo creo que si López-Gatell y el propio presidente, y esto abriendo un paréntesis, hubiesen dado la muestra, y todo el gabinete, desde un principio, del uso obligatorio del... Pero eso es falso, maestro. No, el presidente se levanta muy temprano, seguramente todos los días, de lunes a viernes, para la mañanera, y te aseguro que muchos, no sé, un gran porcentaje seguramente no se levantan ni siquiera a lo propio, ¿eh? Entonces, eso del ejemplo... ¿Pero qué tiene que ver la levantada con el uso del cubrebocas? Tiene que ver con el hecho de que muchas veces, aunque nos den la muestra, somos reacios a hay mucha gente que sigue al presidente, o sea, eso es innegable, aun cuando haya bajado del 84 al 51, de todos modos un 51% de la población sigue siendo alto. Y no solamente lo sigue. Bueno, aunque ya lo bajaste, lo adoran. Como dice Verdugo, son sus babiantes seguidores, yo no me atrevería a decir tanto, pero... Qué bueno que no lo haces. No, definitivamente Oye, no. pero la cuestión es de que... Porque para empezar no me gusta... Ya se lo bajaste, 51%. Del 84 al 51. Bueno, te concedo que sería el 51 porque es el 50 más 1. Exacto. De que efectivamente las encuestas... Mira, yo creo que la Cámara mínimamente va a tener 50 más 1 de Morena, más sus allegados. O sea, conserva Por supuesto que van a conservar la mayoría, maestro. Y luego, como lo hicieron ahora tramposamente, están... Pero ¿cuál tramposamente? Sí, Lorenzo Córdoba, sí, claro. Tramposamente le corta algunos privilegios que en otras ocasiones no habían cortado, maestro. Tienes razón. No, yo me refiero al número de representantes. Precisamente los proporcionales. Más 8. Oyendo sobre la ley. Pero bueno, vamos a darle paso a las preguntas de la audiencia. En este caso, primero nos preguntan sobre las encuestas. ¿Qué opinas de las encuestas? Yo creo que hay algún ejercicio interesante de algunas encuestadoras. Yo en lo particular tengo, digamos, una suscripción con una página que se dedica incluso a concentrar algunas encuestadoras. La encuesta de encuestas. Polls and Polls, sí, exactamente. Y entonces en este ejercicio daba cuenta que efectivamente, como te lo había mencionado hace un momento, establecen que más o menos de las 10 encuestadoras más serias que ellos analizan, le conceden, de hecho, y no porque le concedan graciosamente, sino analizando este tema,
dan cuenta que Morena conservará la mayoría en el Congreso Nacional. ¿Tú A pesar de los qué, pesares, qué maestro. porcentaje? No, o sea, aquí yo digo, en mi caso, pues mi obligación como conductor del programa es tratar de ser lo más imparcial, ¿no? En este caso, Pero, la población ya tiene perfectamente identificado y no tiene nada de malo el que tú seas proambloísta. Yo creo que está bien, entonces yo tendré que hacerle un poquito al contrapeso, pero en mi obligación de comunicador, pero tratar de acercarnos a raíz de la serie de preguntas sí, maestro. que nos llegaron. Pues primero te hago la pregunta a ti, ¿tú consideras que son, en qué porcentaje confiables o es, como dice la frase común, es una fotografía del momento? Yo creo que es más que una Un punto de fotografía, referencia o un punto para influir, podría ser una creo estrategia, o que sea, es un punto de referencia. ajá. No creo que sean determinantes porque sería tanto como tener la bolita de cristal ya prácticamente bien bautizada y la verdad es que no lo creo así. Pero sí, efectivamente, en las muestras que toma cada encuestadora es evidente que tiene un resultado, pero es un resultado que yo creo que se puede de alguna forma comparar con el hecho de dónde hicieron ese tipo de encuesta, a qué tipo de sector de la población La llegaron. metodología. Claro, entonces, si les preguntas a toda la gente que en un momento determinado se ha visto golpeada por los temas de la derecha, evidentemente pues te van a contestar completamente una cosa diferente a aquellos que han sido beneficiados con esta parte, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, hay varios puntos de vista sobre esto y nos pedía la señora Rodríguez, Irma Rodríguez, que le dijéramos específicamente de Querétaro cómo andan, porque bueno, hace 2, 3 días uno de los voceros del equipo de Celia Maya Sí, habló de que hay la más reciente encuesta habla de casi un empate técnico entre Celia y Mauricio Puri, que históricamente ha estado liderando las encuestas. Por eso, de ahí el interés. Entonces, los reporteros le preguntaron incluso a Mauricio y me dice de qué encuesta me están hablando. Yo no la conozco, estoy de déjenme acuerdo con ello, maestro. conocerla. Y entonces, después nos llegaron otras dos encuestas Sí, y hay una gran diferencia. Por eso te comentaba por ejemplo, esta, mira, qué que dices que es de confiabilidad. febrero. Sí, ¿Qué crees que yo exacto. vi ya en la de abril? Uh-huh. Y en la de La de abril, mayo, bueno, la de mayo, este es el efectivamente, 25, a 25 no, días de 25 las de abril. elecciones Ah, ok. esta. Mira, que Esta, yo vi la última, déjame ver. Sí, fue la primera semana de mayo, sí, al 9 de mayo. esta En está donde hablando, incluso, de esta hace 4 días, entonces pues faltan 21 días. sí, ¿qué crees que Este, me resultó una sorpresa? Que en estas encuestas, que te digo, yo la chequé en esta página, tienen a Juan Carlos en tercer lugar, maestro. esta es justamente lo que estaba mencionando. En tercer lugar. En febrero estaba en el 0.7 y prácticamente en el último, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí más marcaron 8. Estaba en el octavo lugar con En un el punto 8, 0.7. mira, no llegaba ni a un punto. Ajá, y había un Que no, 26.8% que no declaraba. exacto. Y Más los que luego, están indecisos, maestro. y luego en esta otra encuesta de la que tú me estás hablando, que aquí Sí, la logramos tener, está hecha hace 4 días, o sea, a 25 días de la sí. campaña electoral, ubican a Juan Carlos Martínez en tercer lugar con En tercer lugar, maestro. 9.7. Es Eh, interesante su posición porque Ahora es un crecimiento exponencial. pues, terrible, sí, terriblemente, vamos, no es muy común. Aquí en Querétaro, de lo que yo me acuerdo, el que más logró remontar las preferencias fue en la campaña de Pepe Calzada, Ajá. en la que al inicio de la campaña lo ponían Pues están entre muertos. 20 y 30 puntos abajo de Sí. su contrincante, panista también, por cierto, y en la campaña logró remontar hasta el punto de ganar, De ganar. la elección. Así es. Entonces, eh, esta de hace 25 días, No, del día 25. digo, a 25 días Perdón, antes de esa 25 días de la 25 días de la convención. campaña, siguen manteniendo a Curi arriba
con un Aunque aquí ya bajó, mira. 42.8, ¿sí? Acá tenía, no, 32.6 Pero tenía en febrero. no es la misma encuestadora, maestro. Sí. No, son encuestadoras distintas. Sí. Esta es del Financiero, no, esta es de Mitofsky. Mitofsky. ¿Y Esta es de esta es? Mitofsky. Esta es de Demoscopía. Demoscopía, exactamente. Por eso es bueno tener las dos. Esto para la información de nuestra audiencia precisamente. En esta, Celia conserva un segundo lugar y Que no ha subido, maestro. De hecho, bajó, mira. del 23.8 bajó al 20.1. Que es parte de lo que mencionaba ya en su momento aquí el mismo Ángel Valderas, maestro. Bueno, es que han tenido muchos conflictos al interior, ¿no? Yo creo que eso ha incidido, no al grado de los que se están dando en Nuevo León, por ejemplo, pero con este proceso de selección, he visto que incluso al final Jesús Méndez, que era el presidente en funciones, el secretario general presidente en funciones, que ya estaba en el primer lugar de las pluris, y de última hora Riájale, ¿no? Pues se queda como secretario general y meten a Juan José Ruiz en la primera plurinominal. Es decir, con esta votación, con este porcentaje que tiene Morena, que anda 20 de arriba abajo, pues sí pueden garantizar, yo creo que hasta tres o cuatro curules. Entonces, con José Jiménez, finalmente, expriista, ya no nos debe extrañar. Sí son expriistas, pero maestro, expriistas hay en todos los partidos. Expriistas hay en todos los partidos. No, pues es que de ese tronco vienen todos los demás. Así es. Prácticamente, ¿no? Y no hay muchos panistas que... Excepto los panistas que realmente han conservado como cierta pureza, ¿no, maestro? Al estilo... Cuando menos se notan menos las diferencias, porque, bueno, el propio Valderas que estuvo aquí, no sé si lo recuerdes, sí, dijo, la diferencia es que nosotros ventilamos nuestras diferencias ante la ciudadanía, y Acción Nacional lo hace así, dice, la ropa sucia se lava en casa. De ahí que incluso hoy, en una declaración de hoy, en un recorrido que hace Ignacio Loyola Vera, exgobernador, que ahora busca la Diputación Federal por el tercer distrito, en un recorrido que hizo en Ezequiel Montes, hace un llamado a la unidad de los panistas. O sea, no habla de qué grupos, etcétera, pero si te está hablando de la unidad, quiere decir que hay por ahí sus ciertas fracturas. Pues imagínate, la primera o principal fractura es que su candidato a la gobernatura no es panista. No, es ciudadano, y así lo ha manifestado. Lo ha declarado. Y incluso yo en alguna ocasión, en alguna rueda de prensa, le comenté, bueno, después de ser presidente municipal de Corregidora, que es donde inicia su campaña política, el Senado, que es un brinco monumental, políticamente hablando. Y ahí, pues justamente cuando le pregunto, ahora que ya estás en el Senado, senador, no, ¿vas a afiliarte al partido? Me dijo, no, bueno, pero es que entre el panismo y entre buena parte de la ciudadanía se habla de que tú vas a ser el próximo candidato de Acción Nacional a la gubernatura. Precisamente por eso no me voy a afiliar, porque la gente quiere a Ciudadanos. Y ya empezó a hablar de su trayectoria, sobre todo empresarial, del cual fue muy exitoso, se queja de varios, como todo, altas y bajas, y logró pues, sin embargo, acuérdate cuando el debate maestro, en la fecha del primer debate, si recuerdas, me parece que alguna cadena de radio le hizo alguna entrevista previa a los candidatos, no sé si te diste cuenta, vía el internet, y entonces les preguntaban a algunos de ellos, y Juan Carlos no estaba de acuerdo con que a Mauricio Curi se le dijera empresario, No, y con él no es empresario. Bueno, en este momento ya no. No. Hasta donde dijo, había vendido sus empresas justamente para dedicarse a la política. Y entonces este hombre decía, yo sí soy empresario. Bueno, Juan Carlos, yo creo que debe haber también dejado por ahí encargados sus negocios, porque es de lo más diverso. Este es un fenómeno interesante, sí, porque también él es empresario, y así lo menciona. Él se identifica con dos factores, como empresario y como migrante. Él habla de que se fue a los Estados Unidos y ahí se la jugó
como muchos mexicanos, Sí. se la están jugando, que Ahí tienes gracias al rey a ellos ahí tienes al rey del jitomate, maestro. estamos recibiendo 40 y tantos mil millones de dólares anuales. Me parece que es la segunda fuente de La primera ya. ¿Ya es la primera? La primera, por encima del petróleo, por encima de la inversión extranjera directa, por encima de todo. Qué barbaridad, hombre. ¿Cómo ha afectado el huachicol, verdad? Bueno, pues lo siquiera las familias que tienen que sacrificar la unidad, cuando menos que tengan un billetito verde, que ya no se los dan como billete verde, y es otro negocio. En lo que vale la pena, maestro, porque ya ves que al parecer no tarda ya en que deje de tener valor, pero bueno. Sí, hombre, y eso nos metería en otra serie de situaciones. Para no desviarnos de esto, Correcto, maestro. este es un fenómeno interesante lo que está ocurriendo Muy con Juan interesante. Carlos Imagínate tú al PRI en cuarto Martínez. lugar, maestro. Esto desplazaría al cuarto lugar, a lo mejor no tardan en llamarnos ahí para reclamarnos porque la candidata del PRI, ella dice que va en segundo lugar, obviamente todo el mundo Bueno, habla seguramente de en eso. sus encuestas, maestro. Sí, Sí, vi la, espero sí que vi no la sean entrevista amor. que le hicieron aquí Pancho Porfirio y Rafa Ujú. Piña. Y efectivamente es una mujer muy sólida, ¿verdad? Muy echada para adelante. No, y viene muy bien apoyada, o sea, hasta donde sabemos, Manlio Fabio Beltrones es una gente con la que tiene un contacto directo y viene muy apoyada Sí. por allá, entonces eso le da cierta seguridad, incluso para haber logrado desplazar a Paul Hospital y a Hugo Cabrera, que eran los Sí, que está se complejo. consideraba Los- que eran los dos punteros. Paul finalmente se queda fuera y Hugo Cabrera, que estará por aquí la próxima semana, por cierto, se queda Como como diputado. candidato a diputado federal. Enseguida Abigail Arredondo, no, después de Abigail, perdón, Raquel Ruiz de Santiago por el Partido de la Revolución Democrática. Mira qué curioso, ¿eh? Yo hubiese pensado que estaría en mejores condiciones, por ejemplo, Katia, La del Verde Ecologista Sí, que me ha parece sido una muy- de las grandes sorpresas en que me este parece proceso. muy habilidosa, muy inteligente. No, muy, A muy todas, muy- claro, muy- pero en el caso, por ejemplo, de Katia se me hace muy bien letrada, ¿eh? No, yo creo que podemos decir que hay un buen nivel en general hay buen nivel. de todos los candidatos y En el candidatas. caso, por ejemplo, de Betty Leo, pues finalmente ya ves que con la experiencia que ha tenido en el sector del ejercicio público del poder, pues, Sí. evidentemente es la experiencia que le da haber sido presidente municipal de Pedro Escobedo, ¿no? Pedro Escobedo, exactamente. A ella lo ubican en 1.9. Luego, redes sociales progresistas con Miguel Nava Alvarado, Sí. pues de 0 a 1.3. Y si el dinero, maestro, está... Sí, bueno, él dijo aquí que el banco le había podido otorgar, o sea, era su límite de crédito, 240,000 pesos. 240, ni Y siquiera que 250. con eso pues iba a pagar la gasolina y la No, demás. maestro, eso no te alcanza. Y ni no para aceptó gasolina. las prerrogativas que le da su partido. Quién sabe qué estará haciendo Ulises, yo creo que repartiéndola entre los demás candidatos Seguramente. de lo que les toca. Sigue el PES con María de Jesús Ibarra, ex del Partido Verde Ecologista, un ambientalista. Yo la hacía también un poco más arriba y aquí lo ubican en el 0.9 y él no sabe, fíjate, 9.6, o sea, Casi 10 quiere decir puntos. que las campañas sí están dando resultados. Si teníamos aquí un 26.8 de indecisos y ahora no llegan, andan alrededor del 10%, pues hay gente que las califica de anodinas, hay gente que dice que no tiene caso, que es un gastadero de dinero, que son las elecciones más caras del mundo. Ahora con la pandemia pues ya no pueden hacer las reuniones, esas matraqueras a las que estaba acostumbrado el PRI, y pues son unas elecciones distintas en las que, bueno, le estamos contestando aquí a la señora. Sin embargo, si te das cuenta, maestro, yo creo que valdría la pena una reforma en el sentido de que quien no obtenga el 50+1 de la votación se vaya a segunda vuelta, eliminando al resto de los competidores que no hayan llegado a ser los dos punteros. Por Tú ejemplo. serías partidario Claro, de... porque entonces habría realmente una mayor certeza de que por quien votaste sea efectivamente quien en su caso tenga la capacidad de gobernabilidad y legitimación. Más que legitimación, porque la tiene, legitimidad, que son dos cuestiones diferentes. La otra pregunta está relacionada con los debates. ¿Cuál Muy es malo tu el opinión formato, de los muy debates? malo el formato.
ahí era para que se lucieran los candidatos y al parecer los que se lucieron fueron los encuestadores, maestro. Perdón, los entrevistadores, o mejor dicho, los moderadores. Los moderadores, las moderadoras. Las En el moderadoras, y caso como del bien lo primer decía caso. ayer, me parece que lo decía Abigail Arredondo, aquí con Pancho Porfirio, de que además era una cosa que no se comprendía porque una de las moderadoras pues finalmente era del sistema del Estado, De radio y televisión Querétaro, ¿verdad? Entonces es efectivamente. evidente que pues está cuchareada ese tipo de, está tendenciosa Pues yo creo que más esa bien expresión, como ¿no? que quiso ser protagónica, ¿no? O sea, Pues yo creo que son protagonistas todos los días, maestro, ni modo que tú quisieras un espacio cuando tienes todos los días tu espacio en la radio, maestro. y justamente por eso debo ser más tranquilo, más humilde, más moderado. Sí. Ya otra cosa es mucho ego, ¿no? Pero sí, esa fue una opinión generalizada. En cuanto a que sí enriquezcan o que la gente alcance a percibir con claridad sus propuestas y a ver su perfil y su personalidad, ¿crees que sí logren ese cometido? Yo creo que no se logró, maestro, y de hecho si vas a estar obstruyendo la declaración de cualquiera de los que participan, mucho menos. Es que quisiéramos tal vez un debate del más clásico de todos, ¿no? El de John F. Kennedy, o al estilo Pues norteamericano te en vas muy lejos, general. maestro, porque con John F. Kennedy era muy, hasta muy, digamos, entre clásico, pero además elegante, ¿no? Ese tipo de debates. A mí me gusta un poquito más a ras de piso, ¿eh? ¿Eh? Más de callejero, ¿eh? Ahora, de Al los, estilo Trump y la Hillary, que ajá, se den, pero con lo que tengan duro, ¿eh? pero hasta Sí, sí, con sí. Es cubeta. lo que estamos esperando, maestro. Si tú vas a una función de box, pues quieres ver los mejores ganchos al hígado, ¿no? Ahora, en las de aquí del país, las más memorables, pues debe ser aquella de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Con justamente el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Que a lo Así mejor es. se da otra, por cierto, y en el Pues Palacio Nacional. es factible, pero no creo que el licenciado Fernández, No, ya este, Diego lo retó abiertamente, le sí, ya el dijo, presidente le contestó. hay, Sí, ya le contestó, sí, maestro, por ya le eso, contestó, sí, fue cómo fue no. una expresión Y de, además ya lo hizo como hay hasta que como, miedo, ¿no? Aquí tengo los datos, ay, pero nanita, no qué dijo ni miedo. cuándo, ni cómo, ni a qué horas. Esto, de alguna manera puede distraer la situación. No, yo creo que no les conviene, en este caso, a la gente que esté del lado de Diego Fernández, maestro, ¿Tú porque crees? si en aquel entonces que se confrontaron el señor presidente con su lentitud de lenguaje le puso una tunda, el día de hoy, pues finalmente yo creo que se la va a replicar, ¿eh? Con todo el poder del Estado. Pues Pero ahí, él siendo presidente, es como el campeón del mundo, ¿no? Y el y otro el sería el retador, retador y es el que lanza el reto. Entonces, generalmente el que lleva, si utilizamos el ejemplo del box, el que lleva las preferencias, y esto ya sabes que Las Vegas y todo el mundo lo hace, hacen sus pronósticos, el favorito, como tú lo dices, sería el presidente, que no tiene nada que perder, y el el retador, presidente, o al revés, el no, sí tendría presidente todo que tendría perder, mucho que perder si en una claro. de esas le dan gancho al Y yo le hígado. agarraba la palabra al presidente, le Diego, tomaba la palabra, ¿eh? le tomaba la palabra al presidente, sí, ¿cómo Pero, no? pues, pero Hoy a dijo, las 8 de la noche a la Barranca del Muerto, y ahí nos vemos a ver de cómo nos toca, ¿no? pues sí, tendría que ser además en un lugar neutral, ¿no? Pues es que No una dijo, presidencia de la Fernández República. Ceballos dijo que en el Palacio Nacional, entonces Exacto. él está eligiendo el lugar. Ujú. Ya lo decía Sun Tzu, que finalmente tienes tú la necesidad de elegir el lugar en el que vas a desahogar la batalla más. Viene a su terreno, viene a su cubil. Y entonces, Entonces, en este caso, me parece que Diego Fernández está pero cometiendo un Diego grave error. Es el que reta. Por eso lo reta y además en su terreno. Qué barbaridad, eso no se ha visto, al menos del barrio en el que vengo, no. Eso es un error. A mí sí me gustaría verlo, ¿no? Sinceramente. A mí también, Y maestro. por el otro lado, como dijo hoy el presidente, utilizando una de sus expresiones coloquiales, no me acuerdo exactamente qué fue, ay, casi diciendo ay qué mello, ¿no? O sea, Así lo dijo. no fue esa la frase, fue otra, Ay, nanita. pero ay nanita, Ay, ándale, nanita. sí, como diciendo ay nanita, o sea, mira qué mello tengo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, porque bueno, a medida que se acercan los días de la elección, pues cada estratega, cada partido está echando toda la carne al asador. Sí, y además, déjate, digo que hablando de Mietowski,
Resulta que les hacen un cuestionamiento con la gente de Milenio, entrevistan a este hombre y otros dos que no recuerdo el nombre, y les dicen, bueno, a ver, ¿qué opinan ustedes respecto de qué valdría en este momento como la debacle de Morena? ¿Cómo ves tú, cómo se llama? Mitowski, maestro. ¿Cómo se llama? Mientowski. ¿Qué opinas tú, Su Mientowski, empresa se respecto llama. de qué ocurriría con Morena? Esto es. Yo no le creo a Mitowski, Bueno, honestamente. y entonces dice este hombre, yo creo que de aquí a las elecciones va a ser así y Morena va a seguir con la mayoría. Perfecto. ¿Qué podría ocurrir de aquí a las elecciones como para que se diera una debacle en relación a la gente que va por Morena? Y dijo dos cosas extraordinarias, maestro. Que de hecho una a mí me parece que ya ocurrió, ¿eh? Dijo, una cuestión grave como un accidente, y la segunda, una situación económica, me parece que sí lo señaló así, como económica. Sin embargo, lo que a mí me salta a la vista es esta parte de un accidente grave. Y entonces, digo, qué barbaridad. Qué curioso que a 3 semanas, casi 4 semanas de las elecciones, ocurra lo de la línea 12, maestro. Ya sabes tú que yo soy partícipe de la teoría o la tesis de la... Esa sí no te la creo. No, maestro. Porque hay cientos de llamadas, antes hay una serie de fotografías, incluso no sé si... Y entonces, el chispazo ese que se ve es porque no había corriente eléctrica, se rompieron los cables, o no, lo he platicado con alguna gente y me dicen, por favor, ese video, mira, ya nada más se ve que está así, qué barbaridad. Ya nada más faltó que aceptaran la teoría del atentado, de la señora esa que está empujando la gallera para moverlo, o sea, yo creo que ahí hay una responsabilidad, y esta línea 12 específicamente, yo creo que incluso muchas de las cosas que se están haciendo políticamente es para olvidar esta tragedia de la ciudad pues, más importante del país. Ahí se concentran todos los poderes, hay 8 millones, sin contar el área. ¿Y qué tiene que ver entonces Claudia Sheinbaum? Entonces, ni atentado. Recuerda lo que pasó en España antes de las elecciones, que ese sí fue un atentado en Atocha, y eso hizo cambiar la ruta de las elecciones. Aquí hay quien considera que este incidente, como le llamó Claudia Sheinbaum por minimizarlo, que de la manera que lo quieras ver es un accidente, y un accidente grave que costó decenas de vidas y decenas de heridos, que por cierto están pidiendo una indemnización de 6 millones de pesos para cada persona. Si tienen derecho a ello, pues yo creo que se los paguen, maestro, pero... Sí, porque el seguro de viajeros son 60,000 pesos, decía la señora, la mamá de Norman. Me quedé sin mi hijo, que ha sido uno de los casos más dramáticos. Incluso la señora concejala, no sé por qué, ya presentó una demanda en el que acusa a Marcelo Ebrard, a la directora del metro, la señora Serranía Flores, acusa a Miguel Mancera, acusa a Claudio Sheinbaum, obviamente, y de paso por asunto de haber hecho los recortes presupuestarios al propio presidente de la República. ¿Qué tiene que ver ese recorte con el accidente? Pues porque no le hicieron el mantenimiento correspondiente, y esa parte yo lo veo totalmente lógica. Si tú traes un carro último modelo y lo llevas constantemente con su servicio, con su tiempo, con su cambio de aceite, etcétera, pues mantienes al carro impecable. Si tienes ese mismo vehículo, pero se te pasa un año, cuando deben ser cada 3, 4 meses cada determinado kilometraje, 5,000, 25,000, no sé, y le das su mantenimiento, sus llantitas, etcétera, pues el carro jala todo dar, y el otro, aunque sea 2021, al paso de un año es una carcacha, y el otro del mismo 2021 lo ves impecable, ¿no? Entonces, en este caso, el sistema de transporte colectivo, usado diariamente entre 5 y 6 millones de personas, imagínate nada más lo tremendo uso que tiene, por un lado. Por el otro, la crítica línea 12, que desde su origen estuvo mal planeada, se hizo sin proyecto ejecutivo, y incluso al punto de que las
se utilizaron un diámetro, digo, una distancia entre los rieles y otro tipo de llantas no consideradas, ¿no? Entonces era, como dijo algún cronista, era una crónica de un accidente anunciado por falta de ese mantenimiento, y no se hace mantenimiento por falta de dinero. Márquez, ajá. Y las situaciones que indignan a la población, y el presidente hoy mismo le da el espaldarazo a Claudia Sheinbaum, que es su preferida para la presidencia de la República, si es que no se reelige o aumenta 2 años más, como quiere hacerlo con el maestro, con el ministro con el del IFE. Con el Saldívar. Ah, ok, no, sí, son 2 años acá en 11, de veras, sí. Bueno, la ley dice acá que maestros que, mira, hacerlo. Se asustan de 2 años más de ayer todavía dice López Obrador, y ya lleva Lorenzo, me faltan 6 años. Y luego explica así muy socarronamente, lo que pasa es que yo trabajo doble. Claro. Yo saqué las cuentas, se levanta a las 5 de la mañana, échale 16 horas más 5, son 21, 5, 12, 3, 14, 15, duerme 3 horas el señor. Sí es factible, Pues solo que se la pase, bueno, es que sí dicen los expertos médicos que se la pasa sedado y que en la noche tiene que utilizar un medicamento. A lo mejor en la noche se mete a lo mejor a una cámara de compensación, ¿no, maestro? O encontró la fuente de la eterna juventud, ¿no? Bien, curiosamente con eso, pero bueno, vamos dándole salida a las preguntas. ¿Qué tanto tiene que ver el influyentismo y los apoyos para lograr las candidaturas? Pues dependiendo del partido, maestro, hay algunos partidos que andan buscando quién se anima para ser candidato y hay otros que de plano están a la arrebatada, ¿no? El caso, bueno, siempre... Ahí está, ya acabas de mencionar a Jesús Méndez. Poder, maestro, acabas de hablar de Jesús Méndez. Se andan arrebatando las pluris. Pues bueno, en todos lados. ¿Verdad? Porque en la pluri no haces campaña, no te gastas un centavo. Y vendes al partido. Y vendes al partido. 3% para que tú tengas posibilidades de llegar al puesto que quieras, ¿no? Bueno, sí, claro. Pero el influyentismo, más bien, comentábamos hace un rato que Abigail Arredondo se dice que viene muy apoyada, viene muy apoyada por Manlio Fabio. Bueno, pues yo no lo diría, maestro. Yo no lo diría, ¿eh? Yo no lo diría que vendría apoyado. No, por supuesto que ella ni lo dice, ni lo va a reconocer. Por supuesto, es como el caso de Juan José Jiménez. Se queda finalmente en la primera plurinominal y las investigaciones políticas dicen es que viene apoyado directamente por Ricardo Monreal. ¿Pero qué tiene que ver Ricardo Monreal en ese partido? Bueno, Ricardo Monreal es el presidente del Senado, aunque es del PT, está dentro de la alianza de Morena. Bueno, ya ves que le imputa que es... Bueno, y ahí acuérdate que se cambian de representación con lo que logran precisamente esa sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, porque bueno, me cambio para acá, me cambio para allá. O lo que intentó hacer Xochitl en este asunto con la permanente, en el que para que tuviera representación PRD, que no alcanzaba, Xochitl siendo una panista de toda la trayectoria, dice, bueno, como maniobra política me sacrifico y me voy finalmente no fue una necesidad, pero me voy con el PRD, o sea, lo que yo toda la vida he sostenido, ahorita cuando tienen alianza en las 2/3 partes del país, pero porque ya se olvidaron de lo fundamental, de los principios. Se revolcaría en su tumba Gómez Morín. Ya no hay principios ni ideología, ¿estás de acuerdo? Se revolcaría en su tumba Gómez Morín. ¿De la qué? ¿Se revolcaría en su tumba Gómez Morín? No, pues yo creo que Gómez Morín y muchos otros se están revolcando en su tumba, como se estará revolcando en el caso de los periodistas, que es otra de las preguntas que nos hace más adelante don Julio Scherer García, cuando su hijo, que es el director jurídico de la presidencia, le dice a los reporteros hay que callarles la boca, y está tremendo ese asunto. Pero bueno, seguimos en el orden que tienen este asunto de los cambios de partido, también ya es de lo más normal, estábamos ya de alguna manera abordándolo. Que chapulines. No, trapecistas, se oye, sí, más elegante, ¿no? Pues, mira, y hay unos trapecistas que se avientan con la red y otros sin la red. El que trae la red va por la pluri. Saltimbanquis de la política, maestro. Pragmáticos. No, mira, somos pragmáticos,
¿Para qué vas a ser leal con quienes no son leales? Pues yo creo que la lealtad es una de las cosas que menos existe Y menos en esta en la cuestión. política. Definitivamente el pragmatismo, el interés, Oye, no, mira que muchas brincó, veces el dinero. del PRI al PT y ahora está como candidata a... Pues si te das cuenta cómo la trataron los mismos del PRI, es evidente, es lógico y es natural que se haya ido a otro partido. En donde ahora, en el caso, por ejemplo, de Penélope, pues está como candidata a la gubernatura, maestro. Siendo priista de toda la vida y aquí lo dijo, ¿no? Aquí lo manifestó. Se va al PT. Y por cierto, a Penélope, ¿dónde la ubican? Y es por abajo, ¿verdad? Se anda Sí, como en el anda quinto, bajona no, mira, 1, 2, 3, en la 4, 5, posición. 6, 7, 8, en el 9º lugar, no. Pues no la veo, maestro. No está quién está. Los 25 días ya le desaparecieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues quedó en el otros con un punto 1.7. No queda otra. No sabe que sigue María Ibarra con 0.9. De manera de abajo hacia arriba. Sí. Miguel Nava Alvarado 1.3. Lo recordamos a la audiencia. 1.9 Beatriz León de Movimiento Ciudadano. Katia Reséndiz, que 2.4. hay una impresión, y fíjate, anda bajísima. Raquel Ruiz de Santiago, 2.7. Del PRI Abigail, ya habíamos dicho, que está en el 6.9. El fenómeno que se está marcando con Carlos Martínez de Fuerza por México, Celia y Curi, que Celia ha dicho, esto en realidad es una pelea entre dos. Y Curi que se mantiene pues como tranquilamente puntero, puntero sin mayor problema. Pero entonces, en relación a esta situación de los cambios, pues a nadie debe extrañarle. Claro. Ya no hay, serían pocos, diríamos ahí, los panistas químicamente puros, como se decía, ¿no? O los priistas que eran... Ariamente puros, maestro. Ariamente puros. Tiene que ver con la raza aria y los alemanes. La violencia es otro de los aspectos preocupantes. Sí. Muy preocupantes. Es una situación muy compleja porque yo he tenido información respecto de algún candidato que ha sufrido ya violencia física, ¿eh? Fíjate que aquí... Ya le sacaron a uno de sus auxiliares, ya lo sacaron de la carretera, maestro. Y a otro de sus vehículos ya lo balearon. Y luego aquí estoy viendo, digo, porque en lo general estábamos hablando que en el país, y esto me sobresaltó, 79 asesinatos, sí, con 443 incidentes de violencia, de amenazas. Aquí decimos como que en Querétaro, aquí no pasa nada, y pues obviamente buscando aquí, preparando el programa para resolverle la audiencia, finalmente es la que nos manda. Hay una nota aquí del portal El Tiempo, que es de un amigo muy aguerrido, Armando Guerra. Esta nota es de hoy. Estalla violencia en vísperas de elecciones en Querétaro. Mujeres del PAN agreden a golpes a morenistas. ¡Qué barbaridad, maestro! La nota está fechada en hoy, 13 de mayo, en el Marqués, dice... ¿Hoy? En vísperas de las elecciones en Querétaro ya estalló la violencia en la comunidad de Calamanda, el Marqués, en donde un grupo de mujeres, al parecer militantes del PAN, se enfrentaron a golpes con militantes del partido Morena. De acuerdo a un video difundido a través de la red social de Facebook, los morenistas realizaban campaña por una de las calles de dicha comunidad cuando fueron atacados por 3 mujeres que se decían defensoras del PAN y las cuales se han beneficiado con las despensas que viene distribuyendo el partido en el poder. Lo cierto es que el ex panista, ahora disfrazado de morenista, Lupe García, llamado Lupe Lonas o Tres Lonas, y esto sí sabes por qué, ¿no? Porque sí, ¿cómo no? Sí. Cuando compitió en la misma posición con José Ruiz. Ajá, con 3 lonitas ganó. Sí. Realizó hoy actos de campaña, pero se enfrentó aquí con algunas mujeres panistas, quienes al parecer son comadres del 3 veces candidato caciquil a alcalde del PAN, Enrique Vega Carriles. No me gustan los adjetivos en las notas, pero en fin, así está la nota. En el video subido al grupo de Facebook,
El Colorado, el Marqués, se logra apreciar cuando una mujer identificada como Chana agrede a un señor de Morena que trae un micrófono. Pues ahí se la van a quitar muy fácil, maestro. Van a decir que no fue ni Chana ni Juana. ahí está el video. Bueno, pues ya está el video de Pío. Ay, por cierto, a lo de Pío, aquí viene este asunto. Ayer hubo la resolución del Tribunal Electoral en el que le rechazan, señora Domínguez, le rechazaron una de las una petición para que no lo investigaran, pero pues... Entonces la desecharon y presuntamente va a seguir la investigación, pero este proceso se va a resolver hasta mucho después de las elecciones, ya no incluirá absolutamente nada, aun cuando también diga el presidente hoy justamente que aquí no hay impunidad y que así se trate de su pariente, de su amigo, de su hijo, de su esposa, que no va a haber impunidad. Yo no le creo. Yo me voy más por lo que dice Spin sobre el número de mentiras que dice diariamente el presidente. Aquí está otra, creo que una muy buena pregunta. No tenemos bolita de cristal, sí, efectivamente, pero es previsible, si ahorita se están agarrando aquí ya hasta con de las greñas, los conflictos postelectorales y la judicialización. Pues es muy factible que incluso hasta las vayan a... Yo creo que es muy previsible que esto ocurra en muchos lados, ¿no? Yo creo que en general, maestro, porque van a aplicar aquella de que el presidente estuvo bateando desde la presidencia para el beneficio de Morena, y como los números no les van a cuadrar a los que están del otro lado, es evidente que va a promover la nulidad, ¿eh? En otro caso, ¿cierto? Yo lo veo muy claramente que están preparando la nulidad. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, ¿Nos convino? Ese es uno de los escenarios. No le promovemos. ¿Tú crees que pudiese llegar nuevamente hasta la manifestación callejera o la violencia o la desestabilidad social y política? Para los últimos días de la campaña y para el día D, sí, claro. Ahorita no se ha visto nada. Yo creo que el día D va a estar peligroso. Esta pregunta viene ligada con el dinero, pero el dinero del narcotráfico. Dice, ¿qué tanto, nadie puede saberlo, qué tanto influye el dinero de los narcos en las campañas? Yo creo que mucho, maestro, no es necesario, yo creo que tengamos a vistas lo que ocurre, sino a través de las manifestaciones que tenemos de diferentes hechos, y es evidente que, al menos en el caso de Querétaro, sí debe haber algunos grupos que estén interesados en mantener sus privilegios, y que seguramente los tienen ahora y que son realmente pillos, ¿eh? Sí, estamos hablando. De que hay delincuencia organizada, yo estoy convencido que hay delincuencia organizada. Claro que existe la delincuencia. Tan organizada que no la vemos a simple vista, ¿eh? Pero existe, o sea, negarla es como querer tapar el sol con un dedo. En algún lugar había escuchado y leído que de hecho Querétaro era como la bodega de un cártel de por aquel lado del Pacífico, maestro. No, de hecho, bueno, de esto sí hace un buen tiempo, finalmente el secretario de gobierno reconoció, a diferencia de lo que ocurría en el sexenio pasado, no hay delincuencia organizada, no hay cárteles aquí están todos los cárteles, y están los jefes de los cárteles. Aquí tienen sus universidades, por eso tienen aquí, hasta porque no había bronca entre las familias, por eso no hay ejecutados, etcétera, tienen hasta su propia universidad. Que sepamos, maestro, porque en realidad, yo sé de algunos un clúster universitario increíble, un clúster educativo, que es en el buen sentido, pues es extraordinario, porque es un detonante para el desarrollo, independientemente de quien esté gobernando, independientemente de que estén ahí los hijos de los capos, e independientemente de que eso haga que de alguna manera no se presenten aquí los escenarios que vemos comúnmente en Sinaloa, en Tamaulipas, y esto lo vamos a ver con Michoacán, en donde nos pregunta la señora Rodríguez también, que sobre el caso Salgado Macedonio, ¿qué consideras tú? Primero como abogado y segundo como politólogo. Primera cuestión, en términos como abogado, si no existe una sentencia que haya determinado que el señor es responsable de un acto ilícito, finalmente todos somos inocentes hasta que no se demuestre el contrario. Por tanto, si él no tiene una sentencia firme, una sentencia ejecutoria, finalmente él es inocente, y por tanto tiene vigentes completamente sus derechos. Pero ya en línea determinó que... Sus derechos. Y entonces viene la parte política, en donde por un error del partido,
Mario Delgado se le olvida que tiene que cumplir con determinada norma, que además es una norma bastante tajante, ¿eh? Y además no se mide con el mismo rasero. Presentar los Porque sí, estamos hablando de 20,000 pesos, que entonces el señor no demostró, no hizo la referencia que los había gastado y entonces le quita la gobernatura, pero le salió el tiro por la culata más. ¿Porque sale su hija? No, bueno, porque él sigue siendo, mira, nepotismo, entonces. él iba por un cargo y se quedó con 2. Se queda como senador Si es y se que queda gana, como gobernador interino. si es que gana, ¿no? Por supuesto que lo gana, maestro. Bueno. Aquí, en Para mí nuestro auditorio, le honestamente, puedo echar una apuesta al maestro, un café doble contra sencillo, de que Sale. gana la niña Salgado. Bueno, pues ok, está aceptada la apuesta. Ándale, pues. Está aceptada la apuesta. Y de Hoy, Michoacán igual, ¿eh? 13 de mayo, De Michoacán con igual. Morones. Morón, Ujú. finalmente. Aquí ¿ya viste fírmale. Oye, ¿ya viste sus arranques de campaña, maestro? Mira, lo firmo y lo cumplo. Bueno, Salgado Macedonio. A ver, nada más déjame ver. Está muy... Debo y pagaré. No, maestro. Salgado, bueno, yo lo comentaba la otra vez, el gran interés en Guerrero, más que político, tiene que ver con el narco. Y esto lo ligamos con la siguiente pregunta. Ayotzinapa, ahí está igual, ahí está el Triángulo Dorado, la mejor amapola del mundo, etcétera. Que ya no va a tener mayor ventaja, maestro. Ya con el fentanilo. No me digas que la Guardia Nacional maestro, va a estar ahí muy atenta. va a ser ya toda la parte del opio y la heroína ya está dejando de tener la importancia que tenía. La ha venido desplazando el fentanilo, maestro. Que es una droga sintética, ¿no? Por supuesto, y mucho más barato y más fácil de manejo. Pero también más dañina al cerebro. Muy dañina, pero finalmente los chinos, que son los que promueven toda esta parte. Lo que les interesa es el comercio, el dinero. Por supuesto, y entonces imagínate tú la cantidad de tiempo que se requiere para que todos a través de en el caso del opio, maestro, la amapola, el tiempo que se requiere para su producción, no, pues está rebasado. Al rato ya cada quien va a tener su laboratorio ahí atrás de su casa. Que al Como final ya de se cuentas, permite tener, ¿cuántas? 4 plantas de marihuana, ¿no? como no estoy no estoy afecto Yo a ninguna de al ellas. uso Pero no, ni pues, abuso de esa esto sustancia, está maestro. en la legislación. No, yo menos. No, pregúntame por a lo mejor. Imagínate esta edad, ya entrándole. Pues después de vejez viruela, maestro, pues. No traigo ninguna viruela, ni siquiera un granito de espinilla. No estaría mal, mira, de hecho conozco más de alguno. De hecho, desde aquí saludamos a nuestro amigo Jesús Coca. ¿Te acuerdas aquella ocasión que lo detienen en el aeropuerto ¿verdad? Con marihuana. Mira, en este Qué momento. tontería. Es una tontería. Y además, déjame te digo otra cosa. De hecho, ahora. Y luego con iba a este Acapulco, como si no pudiera conseguir en Acapulco la droga con. Y además, en estas condiciones, incluso él lo estuvo utilizando precisamente para una cuestión de salud, maestro. Orgánica. La cuestión del aceite. Se nos acabó el tiempo Qué y barbaridad. nos queda una pregunta. Ya ¿Qué no platicamos opina? nada de este hombre de crédito. ¿Qué opina? Ese es precisamente ya, lo dejamos Lucero, qué rápidamente que barbaridad. dé sus consideraciones. El hombre que le puso la banda presidencial al presidente López Obrador, Siempre tuve Muñoz Ledo, en muy dice, alta estima a Muñoz Ledo, maestro, pero me pide ha no convertir a decepcionado. Guerrero en una ínsula bananera bananera. en las próximas elecciones. Por fin Muñoz Ledo llamó a pobladores de Guerrero a no votar por Morena y evitar convertirse en el estado en una isla bananera. Seguramente no le van a hacer caso, maestro. ¿Tú crees? Claro. Le van a hacer más caso a nuestro buen amigo Parrandas de que acabas de apostar por él. Vamos a ver. ¿De qué Vamos a maestro? ver, estamos hablando del estado de Guerrero. Claro, sí, del que cómo acabas no. de Al menos apostar. es más abierto y sincero. Este ¿Que a usted le hombre, gusta la parranda? Sí, me gusta. este hombre es muy inteligente. Los pachangonos se hubiera invitado a alguna Acapulco siquiera, ¿no? Cuando fue presidente. Pues yo creo que ahora que municipal. sea gobernador seguramente nos van a invitar. Bueno, pues aquí de manera más o menos documentada, más documentada que menos, más que menos, más documentada. y con el punto de vista del licenciado Edgar Rivera Sandoval, pro-ambloísta y un estudioso del derecho y de la política, hemos pues dado salida a esta inquietud de ustedes, conforme nos lo permite el tiempo, porque ya la gente está muy cargada. Seguiremos haciendo este ejercicio
Les agradecemos mucho la atención, licenciado. Gracias por tu tiempo. Gracias. Sé que sacrificas una hora de tu... No, al contrario, tu posgrado. Es una hora que disfruto mucho estar aquí. Y bueno, yo también lo gozo mucho. Siga con nuestra programación. Hoy es el debate de los presidentes municipales, organizado por el IEQ y por la UAC. ¿Presidentes municipales de Querétaro? Sí, va a estar interesante, maestro. Yo creo que está muy interesante. Porque Maximiliano es una persona muy documentada. Sí, como no. Bueno, ahora sí que es una lucha prácticamente entre dos panistas, ¿no? Bueno, entre dos panistas, dicen algunos. Era hasta hace poco, 1 año y medio, según nos lo comentó aquí, panista, y ahora, bueno, es un hombre muy preparado. Sí, imagínate que ganara Maximiliano, sería pues prácticamente la dupla, ¿no? En la gobernatura, uno que no es panista. Sí, son cosas. Y en la presidencia municipal de Querétaro, uno que es su amigo y que ya no es panista. Aquí también las encuestas favorecen hasta el momento a Nava, pero se acerca también a Arturo Maximiliano. Y igual hay una enorme diferencia con el resto de los competidores. Sí, claro. Pues esperemos que hayamos logrado despejar sus dudas parcialmente. Si tienen más, pues aquí estamos para eso y podemos resolvérselas. Mañana mismo para hacerlas más grandes, más en el noticiero. Eso sí también puede ser, ¿no? Pero yo creo que sus puntos de vista fueron muy interesantes. Esta situación de la violencia también, que si vamos aquí no pasa nada, lo que se está pasando. Esperemos que no llegue a ser más grave, que no llegue la sangre del río. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos mañana. ¿Hoy qué día es? Jueves. Mañana viernes a las 3, Noticias con Criterio. Antes el Lucero del Mediodía. Por la noche, La Polaca. Me cae bien a mí Pancho Porfirio, mano. Sí, muy agradable. Y bueno, Rafa Piña, que tiene muchos años como periodista, y Javier García Santana, que pues no canta mal las rancheras, podríamos decir. Así es, 3 personajes muy interesantes. Sí, siga la programación de sus espacios, análisis más allá de la noticia, en las plataformas de Express Metropolitano, Querétaro Network y Lugo al aire. Nos vemos mañana. Pase buenas tardes. Gracias. Y vea el debate. Sí, bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Pancho Porfirio habla. ¿Cómo estás, Mauricio? Mira, para invitarte a La Polaca, no sé si tengas chance espérame tantito, sí. Chance de venir a La Polaca, Mauricio. Pancho Porfirio, sí, me está preguntando qué es La Polaca. Dame un segundo, no me acuerdes, por favor, que es muy difícil localizarte. Espérame tantito. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres, Rafael? ¿Qué es La Polaca? Me están preguntando. ¿Quién te Me está preguntando qué es La Polaca. La Polaca viene de Pol, que quiere decir etimológicamente muchos, y K, que quiere decir K de... Era un antro que había aquí. Espérame tantito. Mauricio, espérame, sí, ahorita a ver, Rafael, hombre, se te va a caer el pelo de tanta... ¿Qué me quieren decir? Se te va a caer el pelo de tanta... Espérame tantito, ahorita... ¡Hazme caso! Espérame. Sí, Mauricio. Javier, me está preguntando. Es que me acaba de cancelar el invitado. Me está preguntando lo de la definición de La Polaca. Ahorita, espérame, me acaba de cancelar el invitado. Ya ves que se le pasan diciendo que no los invitamos a La Polaca y cuando los invitamos nos cancelan. Ese es el problema. ¿Qué significa La Polaca? La Polaca significa mucho. La Polaca es una especie de. A ver, Rafael, deberías de tranquilizarte. Sí, pero es que... Vas a subir de peso si sigues así. Javier. Permíteme, ahorita te atiendo. Ahorita es viejo. Ahorita veo. ¡Pancho Porfirio! Bueno, La Polaca a partir de las 9 de la noche. Aquí, por Querétaro Network TV.